Como se ha dicho antes, y seguramente debería haber sido el inicio, con este punto en el orden del día, hoy muere el presupuesto de 2013 y viva el prorrogado del 2012. Ya por definitivo, lógicamente. Porque es la primera apuesta política y económica que hacen ustedes al alza del presupuesto prorrogado 2012 y a 3 meses, lógicamente, a acabar el año. Nosotros, aparte del debate político de estar en contra del pago a los bancos, de que se hizo en pleno mes de agosto, de que es injusto las medidas, de que primero los ciudadanos y todo esto, tratamos el punto. Entramos en el punto por la responsabilidad del punto, no por la demagogia del punto. Y por lo tanto, si la irresponsabilidad nos lleva a votar que no, a lo mejor es que la irresponsabilidad de otros les lleva a aprobar una norma que nosotros creemos está fuera de ley. Lo que hoy se va a aprobar aquí, si es que se aprueba. Mire, cuando ustedes hacen el presupuesto prorrogado, pueden prorrogar todas las partidas que quieran, todas, salvo aquellas que al año siguiente ya no existan esos servicios o esos programas. Por definición. Por lo tanto, si ustedes han prorrogado una partida de un servicio que no se da, no se puede utilizar esa partida para compensar otra real 8 meses después. Lo diga el PP, lo diga el PSOE o los dos juntos. Y es así. Por lo tanto, si partimos de la base de que en el presupuesto prorrogado de 2012 ustedes han incluido la partida de la piscina municipal cubierta, han incluido también, porque si no habría un desfase económico, los ingresos de la piscina municipal cubierta, que, señor Serafín, en realidad serán 40. Sobre partida, que es a lo que jugamos aquí, al palé, como aquí siempre estamos jugando al palé y al Monopoly, sobre partida son 210.000. Esos son los ingresos, 210.000, para compensar, lógicamente, la partida de la piscina municipal cubierta a la que le asignamos 225. Por lo tanto, si hemos mantenido la partida de la piscina municipal, que no existe, y mantenemos unos ingresos que no hemos tenido, ¿cómo vamos a pagar con unos ingresos que no tenemos unas deudas al banco? O nos hemos vuelto locos todos, o queremos aquí hacer el artificio que queramos hacer. Nosotros ya le decimos, y le hemos dicho al principio, que le recurriremos este punto. Pero no porque no creamos que se tenga que pagar a los bancos. Si a los bancos hay que pagar, más tarde o más pronto hay que pagar a los bancos. Y además la deuda la hemos hecho desde los distintos gobiernos de este municipio durante los últimos 20, 30 años. Porque aquí vamos prorrogando y con años de carencia. Vale. La deuda la tenemos que pagar. Pero ustedes cuando prorrogan el presupuesto saben ya, porque además lo incluyen en el primer decreto que hacen del día 2, de que las partidas 3 y 9 de amortización y de intereses las tienen que aumentar, porque hay una diferencia entre el prorrogado y lo que hay que pagar en el 2013. Y ustedes hacen esa constatación de que tiene que ir al alza. Por eso hoy estamos aquí. Pero si hay que hacerlo al alza, háganlo con partidas más o menos normales, donde los ingresos se puedan defender medianamente y se puedan defender medianamente que esos gastos se pueden suprimir. Pero lo que no podemos, y desde luego nosotros no le vamos a consentir en la parte que podamos, es que ustedes hagan un pago real de amortización y de intereses de 370.000 euros con dinero que no ha ingresado este ayuntamiento, porque nadie de este ayuntamiento ha cobrado un solo euro por las entradas a la piscina municipal cubierta. Y si le aprobamos hoy eso, con nuestra responsabilidad, lo que le estaríamos aprobando irresponsablemente es un déficit ya para el presupuesto del año que viene de 225.000 euros como mínimo, sin mirar de dónde saca usted para pagar con dinero real partidas que no sabemos si tienen o no tienen liquidez real, que son el resto. Y del resto podríamos estar hablando de aquellas que se refieran a personal, que podríamos entrar a decir, bueno, pues si hay una disminución de gasto y por lo tanto podemos utilizarlo. Teórico.
el sistema teórico, luego la realidad es otra cosa, pero bueno, en ese podríamos entrar. Retribuciones complementarias básicas, podríamos entrar, es lógico. Hay menos, podemos aprovechar la ley, pero lo que no tiene ningún sentido, lógicamente, es esa partida. No tiene ni pie ni cabeza, ni pie ni cabeza. Porque mire, cuando nosotros se lo planteábamos para que trataran de explicárnoslo, y nos decían, si el 20 de agosto de 2012 ustedes adjudican a una empresa la concesión del servicio de la piscina, a 31 de diciembre, a 1 de enero, ese servicio ya no existe. Y lo que usted no podrá utilizar son unos ingresos que no existen para un alza real, porque las alzas son reales. La diferencia, y yo no doy lecciones a nadie, pero la diferencia entre las partidas y el alza que hoy estamos aprobando aquí, que pretenden ustedes aprobar, es que el alza es real. Lo que se debe al banco es real. Y la partida que estamos suprimiendo es mentira. Claro. Pues si es mentira lo que estamos suprimiendo, ¿cómo demonios vamos a pagar un dinero real? Por eso al municipio le tendremos que explicar con transparencia. Esta es la situación real de nuestro municipio. Estas son las partidas reales de nuestro municipio. Llegamos hasta aquí y tenemos que hacer esto. Pero aquí, como queremos seguir jugando a otras cosas, pues nos encontramos con la sorpresa de que teniendo, según ustedes, 225.000 euros, no hayan dedicado, y podíamos hacer la demagogia, ni un solo euro para compensar o para dar trabajo a 2.700 parados en nuestro pueblo. Podíamos utilizarlo. ¿Cómo vamos a utilizar ese dinero? ¿Para pagarle al banco, que era lo que se estaba diciendo? Y no lo utilizamos para servicios sociales, para el paro, para educación, que han reducido las becas a 10.000 euros y no se las dan a primaria más que infantil. ¿Por qué no utilizamos esos 225.000 euros que llevan ahí desde el 1 de enero para todas esas cosas? Pues porque es mentira. Pues entonces, si no podemos utilizarlo para todo eso, y le digo, podríamos hacer toda esa demagogia, pues tampoco la utilicemos para algo que tampoco podemos. Por la propia responsabilidad, nosotros le pedimos que retire esa partida, que ajuste las cuentas de otra manera, porque esto es un sinsentido. A quien se le explique es un sinsentido. Sí, es una pregunta al concejal. Punto que hemos utilizado la partida de la piscina, queríamos saber si en el segundo trimestre cuáles son los ingresos de la piscina municipal cubierta. Lógicamente nosotros sabemos que esa partida no existe y que se está únicamente justificando. Lo que sí se hace, y es real, porque es lo que se comenta al final, hay que pagarlo, y se está pagando o se ha pagado, de otras partidas, porque de esa es imposible. Políticamente para nosotros sí es importante saber de qué partidas realmente se ha pagado, porque de esta sabemos que realmente no se ha podido pagar porque no existe. Luego, lógicamente, es una apuesta política en las partides, claro. Sí, lo que no sabem és si estem davant d'una altra foto i res més, perquè el PP porta la Conselleria de Medi Ambient vora de 7 anys. L'últim que va manejar fitxa va ser en el 2010, 2011 traten de manejar fitxa als municipis, València trata de paralitzar-la, s'intenta modificar el PRUG, el Pla de la Devesa. Pues segurament estarem davant d'una foto perquè des de l'any 2011 que pretenen impulsar, pues l'impuls ja podria estar, lògicament, en Europa i caminar. Sumar-nos, però, amb molt poques esperances.